Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles del cine polaco y en una figura pública envuelta en luces, aplausos y más tarde en profundas sombras personales, Katarzyna Figura fue simplemente una niña sensible, observadora y profundamente marcada por el entorno en el que creció. Katarzyna Figura nació el 22 de marzo de 1962 en Varsovia, capital de Polonia, en una época compleja tanto a nivel político como social. El país aún se encontraba bajo el régimen comunista, lo que condicionaba la vida cotidiana, las libertades individuales y, especialmente, las posibilidades artísticas. Crecer en ese contexto significaba aprender desde muy joven a observar, a adaptarse y a desarrollar una fuerte vida interior. Rasgos que, con el tiempo, serían claves en su carrera como actriz. Desde temprana edad, Katarzyna mostró una personalidad dual. Por un lado, una niña reservada y reflexiva. Por otro, una joven con una intensa necesidad de expresión emocional. Sus familiares y profesores recordaban que era especialmente sensible a la música, la literatura y el teatro, y que poseía una capacidad poco común para imitar gestos, tonos de voz y emociones ajenas. No buscaba necesariamente ser el centro de atención, pero cuando lo era, resultaba imposible ignorarla. Su adolescencia estuvo marcada por una mezcla de disciplina y rebeldía silenciosa. Mientras Polonia atravesaba crisis económicas, tensiones políticas y un fuerte control ideológico, Katarzyna encontró refugio en el arte. El cine y el teatro se convirtieron para ella no solo en una pasión, sino en una vía de escape, una manera de comprender el mundo y al mismo tiempo de huir de él. Decidida a seguir ese camino, ingresó a la Academia Nacional de Arte Dramático Alexander Selverovich en Varsovia, una de las instituciones más prestigiosas del país. Allí comenzó a formarse de manera rigurosa, enfrentándose a métodos exigentes, críticas constantes y una competencia feroz. Sin embargo, lejos de intimidarse, estas dificultades fortalecieron su carácter y pulieron su talento. Durante sus años de formación, Katarzyna aprendió a dominar el cuerpo, la voz y, sobre todo, la emoción. Sus profesores coincidían en que poseía algo difícil de enseñar: una intensidad natural frente a la cámara y sobre el escenario. No interpretaba personajes, los habitaba. Esta cualidad la diferenció rápidamente de sus compañeros y despertó el interés de directores y productores incluso antes de terminar sus estudios. A nivel personal, aquellos años también moldearon su visión del amor, de la confianza y de la vulnerabilidad emocional. Katarzyna creció con una idea profundamente romántica de las relaciones humanas, creyendo en la entrega total y en la lealtad absoluta. Una visión que más tarde tendría un impacto decisivo en su vida privada. Sin saberlo aún, esa joven actriz en formación estaba dando los primeros pasos hacia una carrera brillante, pero también hacia una historia personal compleja, marcada por decisiones difíciles, silencios prolongados y verdades que tardarían décadas en salir a la luz. La niña sensible de Varsovia estaba destinada a convertirse en una estrella. Y, con el tiempo, en una mujer que tendría que enfrentarse a su pasado con valentía. El verdadero punto de inflexión en la vida de Katarzyna Figura llegó a mediados de la década de 1980, cuando el talento cultivado durante años encontró por fin el escenario perfecto para explotar. Polonia empezaba lentamente a abrirse culturalmente, y el cine buscaba nuevos rostros capaces de romper con los moldes tradicionales. Katarzyna no solo encajó en ese cambio, lo encarnó. Su debut cinematográfico llamó la atención de inmediato. No era únicamente su belleza, evidente y magnética, lo que cautivaba al público, sino una combinación poco común de sensualidad, fuerza emocional y vulnerabilidad. Frente a la cámara, Katarzyna proyectaba una presencia intensa, casi hipnótica, que la convertía en una figura imposible de ignorar. Muy pronto, los directores comenzaron a verla como la actriz ideal para papeles complejos, provocadores y emocionalmente exigentes. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, su carrera se aceleró de forma vertiginosa. Participó en numerosas producciones cinematográficas y teatrales
que se convirtieron en éxitos de taquilla y de crítica. En una industria todavía dominada por estereotipos rígidos, Katarzyna rompía esquemas. Interpretaba mujeres fuertes, sensuales, contradictorias, a menudo atrapadas entre el deseo y el dolor. Personajes que, sin saberlo, reflejaban aspectos profundos de su propia vida. Los medios pronto la etiquetaron como símbolo sexual del cine polaco, un título que, aunque impulsó su fama, también la encasilló. Revistas, entrevistas y programas de televisión insistían más en su imagen que en su trabajo actoral. Su cuerpo, su voz y su vida privada se convirtieron en temas de debate público. Katarzyna aceptó ese rol en silencio, consciente de que la fama era una moneda de dos caras. Con el reconocimiento llegaron también premios, prestigio y oportunidades internacionales. Fue invitada a festivales, recibió elogios de críticos y se consolidó como una de las actrices más influyentes de su generación. Sin embargo, detrás del brillo de los focos, comenzaba a gestarse una tensión interna. La distancia entre la mujer admirada por millones y la persona real que luchaba por mantener el control de su propia identidad. El teatro siguió siendo para ella un refugio. Sobre el escenario encontraba una libertad que el cine comercial a veces le negaba. Allí podía explorar emociones más profundas, lejos de la mirada sensacionalista de la prensa. Aún así, la presión mediática no desaparecía. Cada éxito aumentaba las expectativas, y cada aparición pública reforzaba la imagen de una mujer segura, poderosa y aparentemente invulnerable. Pero esa imagen tenía grietas. La industria exigía perfección constante. Y Katarzyna aprendió a ocultar el cansancio emocional y las dudas personales tras una sonrisa profesional. La fama, lejos de protegerla, la expuso. Cuanto más alto ascendía, más difícil se volvía separar su carrera de su vida privada. Con el paso de los años, su nombre dejó de asociarse solo al talento y empezó a vincularse también a rumores, especulaciones y juicios públicos. El éxito había llegado. Sí, pero acompañado de un precio silencioso que Katarzyna pagaba lejos de las cámaras. Un precio que, con el tiempo, tendría consecuencias profundas y dolorosas. Vida marcó el auge de una estrella, pero también el inicio de una historia mucho más oscura, que durante años permaneció oculta bajo el peso de la fama y el miedo al qué dirán. Mientras la carrera de Katarzyna Figura parecía avanzar de manera imparable, su vida personal comenzaba a ocupar un lugar cada vez más importante en sus decisiones. Tras años de exposición mediática, rodajes intensos y una fama que no daba tregua, Katarzyna anhelaba algo que el cine no podía ofrecerle: estabilidad emocional, un hogar y una familia. En ese contexto conoció a Kai Schonkals, un empresario de origen estadounidense que se presentó como todo lo contrario al mundo artístico que ella conocía. Reservado, seguro de sí mismo y aparentemente protector, Kai representaba para Katarzyna una promesa de normalidad, de calma y de una vida lejos del ruido constante de los focos. La relación avanzó con rapidez. Katarzyna, profundamente romántica y acostumbrada a entregarse por completo, confió en él sin reservas. Para ella, el amor significaba compromiso absoluto, sacrificio y lealtad. Poco después, la pareja se casó y comenzó una nueva etapa marcada por la ilusión de formar una familia sólida y duradera. El matrimonio trajo consigo cambios significativos. Katarzyna se convirtió en madre, un rol que abrazó con entrega total. Sus hijos pasaron a ser el centro de su universo emocional. Durante un tiempo, la actriz intentó equilibrar su carrera con la vida familiar, reduciendo apariciones públicas y priorizando el hogar. Desde fuera, la imagen era la de una mujer exitosa que había encontrado finalmente la felicidad personal. Sin embargo, tras esa fachada, comenzaron a aparecer señales inquietantes. La relación con Kai empezó a mostrar tensiones que no eran visibles para el público. Diferencias culturales, desequilibrios de poder y una dinámica cada vez más asfixiante fueron erosionando la armonía inicial. Katarzyna, acostumbrada a la disciplina del teatro y al silencio profesional,
optó por callar y proteger la intimidad familiar. Con el paso del tiempo, el control sustituyó al cuidado. Las decisiones importantes dejaron de ser compartidas, y la actriz comenzó a sentirse aislada, emocionalmente dependiente y cada vez más vulnerable. Aún así, eligió permanecer en la relación, convencida de que el sacrificio era parte inevitable del amor y de la maternidad. La presión no provenía solo del interior del hogar. Vivir entre Polonia y el extranjero, lejos de su red de apoyo, incrementó su sensación de soledad. Mientras su imagen pública seguía siendo la de una mujer fuerte y admirada, en privado Katarzyna enfrentaba dudas profundas sobre su identidad, su libertad y su seguridad emocional. Durante años, estas tensiones quedaron ocultas. No hubo declaraciones, ni escándalos públicos, ni confesiones. Solo silencio. Un silencio que, con el tiempo, se transformaría en una carga demasiado pesada de sostener, de su vida, marcado por el amor, la maternidad y la renuncia personal. Fue también el terreno donde se gestó una verdad dolorosa. Una verdad que Katarzyna guardó durante mucho tiempo, hasta que decidió, años después, romper definitivamente el silencio. Durante mucho tiempo, el público solo conocía una parte de la historia. La actriz admirada, la madre dedicada, la mujer que parecía haber elegido una vida más discreta lejos del foco mediático. Sin embargo, Katarzyna Figura cargaba en silencio con una experiencia profundamente traumática que marcaría su vida para siempre. Fue años después de su separación cuando Katarzyna decidió romper ese silencio. No lo hizo de manera impulsiva ni buscando escándalo. Sus palabras surgieron tras un largo proceso personal, psicológico y legal. En entrevistas cuidadosamente medidas, la actriz reveló que durante su matrimonio con Kai Schoenhals había sido víctima de violencia doméstica, control psicológico y humillaciones constantes. Estas declaraciones sacudieron a la opinión pública polaca. Para muchos resultaba inconcebible que una mujer fuerte, famosa y económicamente independiente hubiera vivido una realidad tan oscura puertas adentro. Pero precisamente ahí radicaba la gravedad del caso. La violencia no siempre deja marcas visibles, y el poder no siempre se manifiesta de forma física o inmediata. Katarzyna explicó que el miedo, la dependencia emocional y la preocupación por sus hijos la habían llevado a callar durante años. Cada intento de alzar la voz era sofocado por la vergüenza, el temor a no ser creída y la presión de proteger a su familia. La actriz confesó que llegó a normalizar situaciones que nunca debieron ser aceptadas, convencida de que el silencio era la única forma de sobrevivir. Con el tiempo, la situación derivó en una larga batalla legal, especialmente en lo relacionado con la custodia de sus hijos. Este proceso fue descrito por ella como uno de los periodos más dolorosos de su vida. No solo se enfrentaba a su expareja, sino también a un sistema que, según sus propias palabras, tardó en comprender la magnitud del daño psicológico sufrido. La revelación pública no tuvo como objetivo la venganza, sino la reivindicación de su verdad. Katarzyna insistió en que hablaba para recuperar su dignidad y para dar voz a otras mujeres que vivían situaciones similares en silencio. Su testimonio generó un intenso debate social en Polonia sobre la violencia de género, especialmente en relaciones aparentemente perfectas. Años más tarde. Los más de Katarzyna Figura reveló el horrible hecho que su marido le había hecho. Cobra aquí todo su sentido. No se trata de un solo acto, sino de un proceso prolongado de abuso y control que dejó cicatrices profundas, invisibles para el público, pero devastadoras para quien las vivió. Al hablar, Katarzyna no solo cerró un capítulo doloroso de su vida, sino que transformó su experiencia personal en un acto de valentía pública. Por primera vez, la actriz dejó de interpretar un papel y habló como mujer, madre y superviviente. La historia de Katarzyna Figura no termina con la revelación del dolor. Por el contrario, es precisamente ahí donde comienza una nueva etapa, más silenciosa, pero también más auténtica y poderosa. Tras años de miedo, aislamiento y lucha interna, la actriz inició un largo proceso de reconstrucción personal, emocional
y profesional. Hablar públicamente no significó una liberación inmediata. Katarzyna ha explicado en varias ocasiones que el verdadero trabajo comenzó después. Sanar heridas invisibles, redefinir su identidad y aprender a vivir sin el peso constante de la culpa y la vergüenza. El trauma no desapareció de un día para otro, pero nombrarlo fue el primer paso para recuperar el control de su propia vida. Con el tiempo, volvió al teatro y al cine desde un lugar distinto. Ya no buscaba agradar ni cumplir expectativas externas. Eligió proyectos más selectivos, personajes más complejos y espacios donde pudiera expresarse con honestidad. Su actuación adquirió una profundidad nueva, marcada por la experiencia vivida. Para muchos críticos, esta etapa representa el momento más maduro y valiente de su carrera artística. Más allá de los escenarios, Katarzyna se transformó en una figura simbólica. Su testimonio ayudó a romper tabúes profundamente arraigados en la sociedad polaca, demostrando que la violencia doméstica no distingue estatus social, fama ni éxito profesional. Su caso abrió debates, generó reflexión y dio fuerza a otras mujeres para hablar, denunciar y buscar ayuda. Como madre, su prioridad fue reconstruir un entorno seguro para sus hijos. Protegerlos, acompañarlos y ofrecerles estabilidad se convirtió en el motor de cada decisión. Katarzyna ha reconocido que la maternidad fue, al mismo tiempo, su mayor vulnerabilidad y su mayor fuente de fuerza. Hoy, su historia es vista desde una perspectiva más amplia. No solo como la de una actriz famosa envuelta en un escándalo tardío, sino como la de una mujer que sobrevivió al silencio, enfrentó el miedo y decidió recuperar su voz. Su valentía no radica únicamente en lo que contó, sino en haber esperado el momento en que pudo hacerlo sin destruirse a sí misma. El legado de Katarzyna Figura va más allá del cine. Es el legado de una mujer que mostró que el dolor oculto también merece ser contado, que la verdad puede tardar años en salir a la luz, y que hablar, incluso tarde, sigue siendo un acto profundamente transformador. Esta no es solo una historia del pasado, es un recordatorio incómodo, pero necesario, de que detrás de las imágenes públicas más brillantes pueden esconderse realidades devastadoras, y también una prueba de que, incluso después de los capítulos más oscuros, es posible volver a escribir la propia historia.